sé que muchos de ustedes me conocen, pero a veces parece mentira, estamos tan cerca, pero no nos conocemos totalmente, y a veces no conocemos el trabajo que hacen nuestros vecinos o la obra que hacen nuestros vecinos. Y yo se las voy a presentar. Particularmente soy Luis Enrique Amaya, soy sangabrielino, soy proveniente de una familia de artistas. Eso de alguna manera me ayudó o me condicionó a que el arte fuera algo de lo cual yo cultivara de pequeño. O sea, de pequeño bailaba, pintaba, actuaba, estudié teatro, estudié música, y ya a partir de los 20 y algo de años empecé a dedicarme a intentar con la literatura, y es a partir de los 30 y algo de años que yo digo, no, voy a dedicarme a la literatura, este va a ser mi oficio, este va a ser mi trabajo, y ya aproximadamente desde que tengo 30 y algo de años me he dedicado a eso. A veces vivo, a veces sobrevivo, a veces puedo vivir muy bien. Ha habido veces que me han podido pagar por un taller de poesía de 40 minutos, me han podido pagar un aproximado pues digamos de 1000 soles o 1.000.000 de pesos en Colombia, o ha habido veces que obviamente uno, así como este libro, y luego lo voy a contar, a veces he tenido que escribir con 1 litro de café instantáneo y un pan grande de 2 soles, ¿no? Entonces esta carrera es así, esta carrera es aconsejable solamente para la gente que tenga pasión, dedicación, vocación y amor, porque si no hay pasión, dedicación y amor a esto, no la haces. Pero si algo rescatable puedes sacar de esta pequeña charla, es que están frente a una persona que desde hace muchos años osó y se atrevió a vivir de lo que soñaba, y lo sigo haciendo, con mucho esfuerzo. No he logrado nada, pero lo seguimos haciendo. ¿Y saben de dónde lo aprendí? Yo tengo un amigo actor que ahorita radica en Argentina, y él a los 12 años se fue de su casa. Se fue de su casa para dedicarse a actuar. Y luego yo lo conocí en Venezuela. Con zancos, repartiendo volantes, llamando a sus espectáculos infantiles. Y yo le decía a Marco, yo todavía estaba 20 años, yo todavía no estaba dedicado a la literatura, y yo le decía a Marco, pero ¿por qué mejor no trabajas en un restaurante? ¿O por qué no mejor trabajas de mensajero? Porque yo lo veía mal, ¿no? De zanquero, en la calle, y a veces comíamos un perro caliente por la mitad, y él como si yo lo hubiera insultado, y con lisura me decía, no, tú estás loco, yo iré a trabajar en un restaurante, no, yo soy un actor, y yo me voy a dedicar a la actuación, así haya días en la que tenga un limón para chupar. Y para mí eso ha sido una gran escuela. Y a veces tengo meses de chupar un limón, pero sigo en esto. Entonces le vamos a presentar, para que solamente tengan un conocimiento, les voy a presentar a mi primer libro, que se llama Poesía en Vivo, testimonio de 14 años de literatura en comunidad. Creo que acá hay varios que conocen este libro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Varios? Bueno, este libro es del año 2015. Otra cosa rescatable que pueden sacar en este ser de muchas contradicciones y defectos es lo siguiente. Mi primer libro lo publiqué a los 42 años. Claro, yo escribo de los 20 años, pero mi primer libro lo publiqué a los 42 años. Entonces, si hay alguien que dice, caray, pero yo puedo empezar a escribir, puedo empezar a publicar, tiene mucha ventaja. Entonces, este libro se llama Testimonio de 14 años de literatura en comunidad. Rápidamente, ¿por qué se llama así? Porque este libro recoge el trabajo literario de 14 años en barrios de Lima. Y dentro de este libro hay un poema de mi amigo Johnny Iván Velasco, levanta la mano. A él lo conocí cuando él estaba en el cuarto año de secundaria en el colegio Manuel Escorza. Él tenía 16 años, por ahí estaba. Y él participó del taller, y un poema de él está acá, por ejemplo. Luego está un poema de mi amigo Junior Ruti, que está ahí, levanta la mano Junior. Eres otro Junior Ruti. Sí, y él participó en un taller con nosotros, y también un poema de él está acá, ¿no? Está acá.
Entonces este libro también ha recorrido pues Venezuela, Colombia, por ahí está en algunos lugares, y este libro ya está agotado de hace muchos años, no existe. Este libro a mí me valió 7.000 soles. O sea, el carro que no tengo me lo pude haber comprado con este libro. O sea, este libro es una locura, ya no me atrevería a hacer algo tan osado por mí. Este libro es una locura, casi 200 páginas en el mejor papel que existe, a colores, ¿no? Este libro es... Bueno, luego el segundo libro que tengo se llama Cómo vivir de la poesía, guía para una literatura comunitaria, del año 2016. En este libro, quien les habla, tengo una técnica que se llama poesía en vivo, que es una técnica para escribir poema en pocos minutos, y una técnica con la cual cualquier persona puede escribir un poema, y es una técnica que desbloquea a cualquiera. Entonces, en este libro le entrego a los maestros esa técnica de la poesía en vivo. Este libro es una guía para maestros, también ya está agotado desde el año 2016. El tercer libro es el siguiente, se llama Plebeyo, historias de un hijo del pueblo. Este es un libro de relatos. Acá yo ya empiezo a adentrarme en la narrativa. Es un libro de relatos. Creo que estarán viendo o sospechando quién es ese niño tan guapetón. Es un dibujo, un retrato, y quien hizo el retrato, quien hizo el dibujo, es mi señor padre, que está ahí en el medio. Levante la mano. Gracias, padre. Pero ya es después de los 40 y tantos años que vuelvo a viajar por Latinoamérica, y en el año 2019 emprendo una ruta de casi medio año por varios países, y es ahí donde nace este libro que se llama La pelea del siglo, que ya es un libro escrito en Colombia y dedicado a Colombia. Pero acá en la carátula aparece dos boxeadores. Aparece un negro colombiano que es mi mejor amigo, Gustavo Mosquera, y supuestamente el otro soy yo. Entonces son dos amigos luchando, peleando, pero no entre ellos, porque ellos no están peleando entre ellos mismos, sino que ellos están peleando contra la oscuridad que amenaza cernirse sobre la ciudad de Cali. Y ahí al fondo se ve el Cristo Rey, que es uno de los monumentos más conocidos de Cali. El boxeador en sus puños tiene la bandera de Colombia, y quien le habla, que se supone que soy yo, tengo en mis puños un libro de poemas. Este libro se llama La pelea del siglo, y lo escribí en Colombia, en mayo de 2020, en Cali, Colombia, y tuvo alguna repercusión en Colombia. ¿Por qué? Porque era el momento más álgido de la pandemia, y a todos les llamó la atención que en el momento más álgido de la pandemia, cuando la gente estaba bajo la cama pensando que se iba a morir, sale un loco andino a decir: he publicado un libro, quiero presentarlo, y comencé a presentarlo en barrios de Cali. Lo pueden buscar por las redes también, La pelea del siglo, aunque también está agotado. Bueno, rápidamente, luego en el mismo 2020 ya me saco el clavo, como tenía 2 años sin publicar, saco este libro escribiendo mi primer poema, que es también la guía para hacer la poesía en vivo. Y bueno, el sexto libro que les presento, todos los que he presentado están agotados, o sea, ya no hay. De Cucharita tengo 3 por si acaso, o sea, si alguno quiere aprovechar de los últimos 3 que tengo, me avisan. Cucharita, la santidad de la alegría, que acá varios de ustedes lo tienen, se desarrolla en el terremoto de 1970. Cuando ocurrió el terremoto de 1970 en la ciudad de Yungay, creo que muchos conocen que se salvaron unos niños que fueron a un circo, ¿verdad? Algunos de ustedes conocen esa historia. Hubo un circo en el momento del terremoto en el año 1970, y cuenta la leyenda que esos 300 niños se salvaron gracias al personal del circo, al mago, a la mujer forzuda, etcétera, y sobre todo gracias al liderazgo del payaso Cucharita. Es una historia que conoce todo el Perú, ¿no? O sea, el terremoto de Yungay, el terremoto, los niños, todos conocen, pero sin embargo, y todos hablan del payaso Cucharita, familia y sus compadres más cercanos. Y cuando por ahí se filtraba: oye, Cucharita, ¿es verdad que a ti te pasó eso en el terremoto? Cucharita te sacaba el cuerpo, no te lo contaba, se hacía el loco, no lo contaba. ¿Y por qué me enteré de eso yo? Porque soy amigo de uno de los hijos de Cucharita, que también es payaso, el payaso Pindorín. Cucharita no es peruano, es salvadoreño y ya murió. Y sus hijos son salvadoreños, son payasos y viven en El Salvador. Entonces, a través de mi hermana, y a través que es amiga también de los hijos de Cucharita,
me llegó esta historia, que a Cucharita en el momento del terremoto, bueno, podemos creer o no creer, pero es lo que cuenta Cucharita que sucedió. Entonces, en el momento del terremoto dice cuando ya, porque ustedes saben que lo que sepultó a Yungay no fue el terremoto, ¿verdad? A ver, ¿qué fue? Lo que acabó con Yungay. La lava. El aluvión. Porque el terremoto en verdad no mató a nadie, salvo algunas casas que se cayeron. Entonces, cuando sucede el terremoto, dice que a Cucharita se le presenta un negro de unos 40 años. En el momento, cuando él estaba tendido en el piso y todo estaba lleno de polvo, se le presenta un negro y le dice: Armando, levántate, tenemos que salvar a los niños. Y él mira, ¿y de dónde salió? Pues a un negro. 1970 estamos hablando. Armando, que tenemos que salvar a los niños, y le dio la mano. Tenemos que correr hacia esa loma, que es el Cerro Bagma, en donde he estado, también tengo unas fotos. Este libro lo presentamos en Yungay. Entonces, Cucharita, bueno, y este negro le dice: tenemos que salvar a los niños porque la ciudad de Yungay va a desaparecer. Mira, y le enseña el Huascarán, y le enseña cómo una de las puntas del Huascarán venía en avalancha hacia Yungay. Yungay va a desaparecer, corramos hacia ella. Entonces Cucharita con el mago y todos ayudaron a los niños a salvarse. Y luego de eso, cuando estuvieron los 300 niños con Cucharita en el Cerro Bagma, Cucharita empieza a buscar al tipo, a ese negro peruano de 40 años. Lo empieza a buscar y le empieza a preguntar a los niños: oye, ¿usted no ha visto un señor, un negrito así? Empezó a preguntar a los pocos adultos que había. Luego, cuando lo rescataron, él siguió preguntando y de ese señor nunca sabía. Es más, cuando en Yungay él preguntaba a los sobrevivientes: ¿ustedes han visto un señor negro peruano unos 40? Y la gente que le decía: un negro peruano acá. Negro que ha visto a Cubillas, a Perico León, que están jugando ahorita en el Mundial. Pero imagínense un negro en Yungay, año de 1970, a casi 4.000 metros de altura. Señor de los Milagros, ya va un intento. Fray Martín. Ahí, a ver cómo dijo. Fray Martín, ¿no? Okay. Bueno, te voy a dejar en dudas si fue eso. Aunque tú lo sabes porque tú tienes el libro, ¿no? Pero esa historia mágica que podemos creerla o no creerla, sucede. Cucharita jura que sucedió. Y finalmente, les presento este pequeño libro, que es mi 7º libro, que se titula La capital de la salsa. La capital de la salsa es un libro dedicado a la ciudad de Cali. Creo que todos acá hemos escuchado y sabemos un poco de la ciudad de Cali. Si yo les digo un grupo salsero representativo de la ciudad de Cali, ¿alguien me dice de quién estoy hablando? Nietzsche. ¿Qué? Nietzsche, ¿no? Grupo Nietzsche. ¿Okay? El grupo Nietzsche es un grupo de la ciudad de Cali. Es más, en la ciudad de Cali hay una plaza que se llama la Plaza Jairo Varela, en donde hay una trompeta gigantesca, que tiene las iniciales del grupo Nietzsche, y hay un museo dedicado al grupo Nietzsche, en donde uno puede encontrar pues el primer manuscrito de cómo se escribió Cali Pachanguero. Hay videos, hay saludos, hay vestimentas que ha regalado Celia Cruz, Tito Puente. O sea, es una maravilla, es un video muy interactivo, muy dinámico. Entonces, la ciudad de Cali es una ciudad que durante décadas recibe a migrantes de todo el mundo. Es más, en los años 90 hubo una gran migración de peruanos a la ciudad de Cali. Cuando acá hubo el tema del terrorismo, en los años 90, de Fujimori, los paquetazos, mucha gente se fue a Argentina, a España, ¿no? A Estados Unidos, y eso es algo que muy pocos saben, pero muchos peruanos en los años 1990 y tantos se fueron a la ciudad de Cali. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Cali, en los años de 1990 y tantos, y eso ustedes lo deben saber porque seguramente se han visto las novelas del primer capítulo al último, y si no la han visto lo vuelven a buscar en YouTube, pero esas novelas de las muñecas de la mafia, el cartel de los sapos, el patrón del mal y todo eso, todas esas novelas, muchas de ellas están ambientadas en Cali, porque en la Cali de los años 90 vivía un dorado, pero por ese dinero mal habido del narcotráfico. Entonces, por lo tanto, Cali en los años 90 era una ciudad muy cosmopolita por el dinero de la droga. Y en los años 90 llegaron muchos peruanos, y en los años 90 también llegué a la ciudad de Cali. Llegué a la ciudad de Cali, y este libro, si bien para
Mucha gente puede pensar que La capital de la salsa es un libro que habla de salsa, que es un libro para melómanos, para músicos. Inclusive en Cali, algunos como que se han quemado, oye, es un libro de la salsa, acá va a hablar de Joey Arroyo, va a hablar de Oscar de León, cuando en realidad va más allá de eso, porque es un libro que habla acerca de la migración de los peruanos en los años 90, habla acerca de esta gran cultura negra que hay en Cali. Ya les dije, 2 millones de habitantes en Cali y 1 millón son negros en Cali. Imagínense esa ciudad. Cali es la segunda ciudad con más población negra en América del Sur. Entonces imagínense lo viva que es esa ciudad. Es por eso que Johnny Pacheco dijo: déjense bueno, en un término puertorriqueño, pero déjense de vainas, la capital mundial de la salsa es Cali. ¿Para qué lo dijo? A partir de ese momento, el mundo musical conoce a Cali como la capital de la salsa. Entonces es por eso que este libro osó llamarse como la capital de la salsa. Ahora, a Cali no solamente han llegado peruanos en los años 90. Por ejemplo, a Cali, y acá de repente alguna persona ya con más edad que uno pueda saberlo, pero a Cali llegó una persona muy famosa de nuestro fútbol peruano. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de Valeriano López? Sport Boys, el tanque de Casma. ¿Alguno de ustedes ha escuchado? Es de la época de Lolo Fernández. Valeriano López también llegó a la ciudad de Cali en los años 1950. Y acá, entonces les voy a leer rápidamente es un pequeño capítulo que trata sobre Valeriano López. Valeriano López, un futbolista peruano que vistió la camiseta del Deportivo de Cali a finales de los años 40 y principios de los 50. Uno de los pocos jugadores en el mundo que tiene contabilizados más goles que partidos jugados. Un negro costeño apodado El Tanque, por su 1,92 m de estatura, y cuyos mortales cabezazos tenían la fuerza del más potente de los puntapiés. Valeriano, así como muchos, también se hundió hasta el cuello en la arena movediza de Cali y despilfarró en trago y mujeres mucho más dinero del que ganó en esas épocas del primer dorado colombiano. Cuentan que su barrio favorito para sus orgías justamente era el barrio de San Nicolás. Dicen las leyendas de aquel entonces que los domingos bien temprano, cuando los jugadores del Deportivo de Cali se alistaban para el partido de la tarde, Valeriano se encontraba desaparecido. Se convirtió en algo tan común y usual que los directivos del club ya sabían dónde encontrarlo. ¿En dónde? En las cantinas o casas de citas clandestinas del barrio de San Nicolás. Entonces, una comitiva iba en su rescate para sacarlo casi inconsciente y después aplicarse a la tarea de ducharlo, cambiarlo, con cucharitas en la boca hacerle tomar caldito de costilla, litros de café y arrullarlo como un bebé las 4 o 5 horas que faltaban para el inicio del partido, rogando que esas atenciones que no se daban ni en la sala de emergencias del Hospital Universitario del Valle surtieran algún efecto en aquel enviciado cuerpo que destilaba alcohol desde la noche del viernes. Concluyen los relatos que una vez pisado el gramado del estadio, Valeriano renacía desde el fondo de las cenizas y marcaba, sin ningún esfuerzo, de 2 a 3 goles. Cuando se terminaba el cotejo y su feliz equipo técnico se acercaba para abrazarlo, felicitarlo e hidratarlo, alcanzándole botellas con agua bien fría, Valeriano apartaba ese vil líquido elemento, o sea, las botellas de agua, y reclamaba: aguardiente, dame aguardiente. Pero el cuento no termina ahí, porque se registra en las crónicas periodísticas de la segunda mitad del pasado siglo que el propio presidente del Real Madrid, Santiago Bernabéu, llegó a Cali para fichar y contratar personalmente a Valeriano. Pero siendo conocedor de sus impulsos bohemios y para motivarlo,
prácticamente comprarlo por adelantado, primero le hizo llegar una jugosa suma de dinero para que Valeriano acudiera bien estimulado a la reunión. Valeriano nunca se presentó a la cita y se gastó el incentivo económico en los inframundos del barrio San Nicolás y el barrio obrero. Al no poder lograr el cometido de llevarse al que estaba convencido podía ser uno de los mejores jugadores del mundo, Santiago Bernabéu, el presidente del Real Madrid, optó por un plan B y se llevó entonces como premio consuelo al argentino Alfredo Di Stéfano, que jugaba en el equipo Millonarios de Bogotá. Lo demás es historia oficial. Di Stéfano es considerado como uno de los grandes del fútbol mundial y ganó 5 copas europeas para el equipo merengue. Años después, a los periodistas que constantemente le preguntaban a Valeriano del por qué no se había ido al Real Madrid, con la genuina inocencia de un hijo de pescadores, Valeriano les contestaba: España, pero ¿qué iba a hacer yo allá? Eso estaba muy lejos de mi casa. Eso es un pequeño fragmento de la capital de la salsa. Y rápidamente solamente les voy a dar una pequeña sinopsis. La capital de la salsa es una historia de amor ocurrida en la ciudad de Cali. Acá se habla de un escritor extranjero. Claro, muchos dirán, no, eres tú, pero no, es un personaje ficticio. Pero es una historia real. Yo estaba en la ciudad de Cali el año pasado, y de repente conocí a una chica muy bella, pero a la vez muy extraña. Y todo fue poético con ella, todo fue poético. Me acuerdo que un día yo estaba en la casa de mi familia, y en la casa de mi familia había una perrita Golden Retriever. ¿Han visto las perritas Golden Retriever? Esas doradas, bonitas, que son muy caras. Pero a esa perrita en la casa nadie la atendía, el que la atendía era yo. Y le juro que a mí me gustan los animales, pero yo sería incapaz de criar un perro. Entonces, por una cuestión de compasión, bueno, yo le daba de comer a la perrita y le tenía que sacar todos los días en la mañana a hacer sus necesidades. Entonces yo me levantaba a 6:30, abría los ojos y en la puerta de mi cuarto siempre la veía a Hachi. Hachi, que así se nombraba la perrita, la veía en la puerta de ahí, del cuarto, moviendo la cola. Entonces ya sabía lo que tenía que hacer. Me levantaba con chor, con la pijama, con chancletas. Bueno, Hachi, vamos al parque. Y la sacaba a pasear. Una de esas mañanas, y yo debo agradecerle a Hachi, es por eso que Hachi es un personaje también en el libro, estaba sentado en una esquina. Quien les habla ha vivido muchos años alrededor del estadio Pascual Guerrero, el estadio de la América de Cali. Y ahí también hablamos acerca de la hinchada de la América de Cali, que es la hinchada más brava de Latinoamérica. Entonces, estaba en una esquina sentado con Hachi, y de repente a esa hora pasa una chica vestida de negro, blanca, alta, con una mochila, y casi a las 8 de la mañana fumándose un cigarro. Pero no, ella no estaba ni borracha, no venía de una juerga, o sea, uno veía que se acababa de levantar, sino que estaba fumando un cigarro a las 8 de la mañana. La veo, me quedé impregnado, me quedé pasmado, no solamente por lo bella que era, sino por lo extraño de ese personaje. Ella me miró, y ahí empieza la novela, porque luego quiso la casualidad o quiso el azar de esas cosas que solamente a veces le pasan a un poeta, que yo la fui encontrando en otros lugares sin que yo la buscara, y al final nos conocimos, al final salimos, al final ocurrió una historia, y así empieza La capital de la salsa. Es la historia de un escritor que se enamora de una enigmática mujer y él empieza a buscarla obsesivamente por los lugares que le digo, ¿no? El estadio de la América de Cali, la plaza del Grupo Nietzsche, los barrios, porque si me han revisado mis redes, quien les habla no solamente interviene en los barrios del Perú, sino también de Colombia, y a veces me meto a los lugares donde a veces ni el caleño se mete, y esto no lo digo tampoco por soberbia, sino simplemente como dato para que conozcan más la novela. Y también hay personajes ficticios ahí que no existen, personajes que vienen de otros siglos. Esta novela ha sido uno de mis trabajos más osados y más ambiciosos. Y aquí para terminar, porque claro, es una novela amplísima, y yo digo que es una historia de pasión, dolor y redención. ¿Por qué? Porque es pasión, es una historia de un amor,
Dolor, porque acá hay mucho dolor de una persona que no se encuentra consigo misma, pero al final hay redención. Yo tengo un defecto, y hay muchos, no, tengo 50, pero uno de mis defectos como escritor, y muchos escritores amigos me lo dicen: ¿por qué siempre tienes que enviar un mensaje? La gente de política me acusa de no tener mensaje, pero sin embargo la gente de literatura me acusa de tener demasiados mensajes. O sea que es bastante curioso esto. Cuando me vino la idea de escribir este libro, yo tenía una gran necesidad de escribirlo, sentía una gran pasión, una pasión como nunca la había sentido. Yo sabía que para escribir este libro de casi 150 páginas, sabía que eso eran horas y horas de trabajo. Cada uno de mis libros ha sido 5 o 8 horas diarias, sentado en una computadora. En este libro he llegado al récord personal de hasta 14 horas diarias. Me levantaba a las 7 de la mañana, acababa a las 10 de la noche. Inclusive un día sentí que casi creo que me iba a dar un cortocircuito cerebral, como un derrame, porque ya el esfuerzo que había hecho era demasiado. Entonces este libro es como si una voz interior me susurrara: bueno, Luis Enrique, tú te jactas de ser un escritor que tiene 7 libros, ha recorrido Latinoamérica, está presentado en escenarios que ya quisieran muchos, pero te vamos a poner a prueba. Les estoy como que traduciendo lo que me quería decir esa voz, que obviamente no existe, sino que era mi sueño que me hablaba. Me dijo lo siguiente: si tú quieres escribir esto, te voy a dar 2 opciones. Te sientas a escribirlo y no haces nada más, o te vas a trabajar. Pero no puedes hacer las 2 cosas juntas, porque para hacer esto necesitas tiempo, pasión, y si te vas a trabajar, no lo vas a poder hacer, es mentira. No, que luego llego a mi trabajo, escribo. Esas son tonterías. Así que elige: ¿me escribes o te vas a buscarte la vida? Y tomé la decisión de escribir el libro. Entonces, ya cuando necesitaba ya lo mínimo necesario, digamos, me entraban 50 soles, eso lo administraba toda la semana para unos huevos, unos cafés, una pasta, que era lo más mínimo para sobrevivir. Y así me la pasé desde febrero hasta el mes de mayo haciendo este libro. Pero ustedes lo saben, con este libro, y acá ya acabo, entendí, no digo que yo sea de ese nivel, pero ustedes bien saben que García Márquez tuvo úlceras, tenía que vender botellas de leche que le regalaban los hoteles de París. Para vender esas botellas, comprar papel y seguir escribiendo. Gabriel García Márquez dormía de día y escribía de la madrugada. ¿Por qué? Porque en la madrugada ya no tienes jugos gástricos, sino tienes hambre. Y dormía de día para engañar el hambre, y por eso escribía de noche. Cortázar, Julio Cortázar, llegó a dormir en los metros de París. Y Vargas Llosa, pues ni qué se diga, ustedes saben todo el esfuerzo de Vargas Llosa para escribir sus libros, que a veces tenía hasta 7 trabajos para poder hacer su libro. Uno escucha esas historias como cuentos de hadas, y yo entendí, y uno no entiende cómo esta gente puede pasar o tener tanta pasión para realizar su libro. Y acá lo entendí. Tuve tanta pasión que no sentí hambre. O sea, increíble, se los digo. No pueden creerme o no creerme, pero se lo digo, el hambre pasó a segundo plano. A segundo plano. Y es más, el día que acabé este libro, ese día, que lo acabé a un mediodía, tenía una ollita de café instantáneo y tenía unos panes que venden en Colombia de 2.000 pesos, que son grandecitos dulces. Eso tenía. Que yo había elegido dejar, o sea, había elegido invertir, o sea, no quería invertir tiempo en nada más que en escribir. Es por eso, y acá sí también os lo prometo, palabra, el día que se presentó este libro, el 6 de mayo, en la biblioteca departamental, que es la biblioteca más grande de Cali, que es una cuadra es esa biblioteca. Pueden buscarlo en YouTube, en Facebook. El día que lo presenté, la presentación era a las 3 de la tarde. Ese día, ahí en mi habitación, en mi pequeño apartaestudio que tengo en Cali, bueno, desayuné algo sencillo y me puse a llorar. O sea, me salió un llanto, pero de hombre, o sea, de hombre. O sea, no era un llanto de tristeza, era un llanto
disculpando la palabra, de que puta madre, o sea, ¿cómo pudiste hacer esto? O sea, yo lo miraba y, ¿cómo has podido hacer esto? ¿Cómo tu pasión ha podido ser tan grande? Y bueno, ya luego lo demás es historia. Algunos de ustedes saben que este libro ha tenido una carátula, una página interior en el diario más importante de Colombia, que es el diario El País. Muchos de ustedes le pusieron me gusta. Y claro, también le ponen me gusta porque yo los fastidio y les mando WhatsApp. Ponle me gusta, ayudemos a los peruanos, apoyemos. Es por eso que muchos de ustedes conocen cómo salió esto en toda una página completa. Bueno, espero que en algo, digamos, les haya mostrado lo que es el trabajo del escritor, pero este camino es de pasión. Y hace poco, seguramente ustedes han visto en el Facebook, estaba corriendo unos textos de Vargas Llosa que justamente decía eso, que él había decidido dedicarse a la literatura, así tuviera o no tuviera, y que si de repente él no tenía, comía mal, dormía mal o vivía en malos sitios, eso lo podría hacer infeliz. Es un texto que seguramente por ahí lo han visto, donde él decía, de repente el no comer, dormir mal, me podría hacer infeliz, pero más infeliz sería si no escribiera. Entonces, no tengo el nivel de Vargas Llosa, no tengo el nivel de García Márquez, obviamente, ni lo voy a tener, yo sé que nunca lo voy a tener, lo acepto, pero sí me puedo jactar que tengo la pasión de esos señores, ¿no? Y si en algo rescatable pueden sacar de mi persona y de esta larga conversa que se ha hecho, es que están ante una persona que sí puede tener el valor de dedicarse y consagrarse a su pasión. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá, porque quien les habla, recorro colegios y barrios no solamente del Perú, sino de Latinoamérica. Entonces trabajo mucho con niños de 8, 9, 10 años. Los niños de 9 años son los niños con los cuales me gusta más trabajar. Y nosotros, bienvenido Richard. Entonces, miren, cuando ingreso a un colegio o a un salón de clases con 30, 40 niños de 9 años, ¿saben cuál es la primera pregunta que les hago a los niños? Y también lo hago con adultos. Les pregunto, a ver, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes conocen a un escritor en persona? Es la primera pregunta que hago. Y les juro que se levanta una, o también me suelen hacer el siguiente comentario. Un niño me dice, yo conozco un escritor. ¿Quién? Usted, me dice. Se suelen hacerme esa broma. Pero a lo que voy, esa encuesta la he hecho en todo el Perú, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador. Y uno se puede imaginar Colombia, con la gran industria editorial que hay en Colombia, por ejemplo, en la ciudad Cali, en la cual yo vivo, hay 65 bibliotecas, en una ciudad que tiene 2 millones de habitantes. San Juan de Lurigancho tiene 2 millones de habitantes y no tiene ni una sola biblioteca. Cali tiene 2 millones y tiene 65 bibliotecas, las cuales, muchas de ellas, la más pequeña puede ser del tamaño de este local y la más grande puede ser del tamaño del Colegio Mariátegui, con una torre de 7 pisos con ascensor. No les estoy hablando por hablar, eso lo pueden comprobar en las redes sociales. Entonces, aún así, en Colombia hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes conocen a un escritor? Y se levantan pocas manos. ¿Qué sucede cuando la gente o el niño no conoce al escritor? Tiene una imagen un poco irreal de los escritores, ¿no? Que escritor solamente es Vargas Llosa, que Abraham Valdelomar, que José Santos Chocano. Y Luis Enrique Maya lo que hace con bastante humildad desde hace varios años es ir a la comunidad y provocar a que la comunidad haga su propia literatura. Eso es, si tengo que resumir cuál es mi trabajo desde hace muchos años, hace casi 20 años, es ir a las comunidades, no a decirles, miren, yo soy el escritor, mírenme, ¿no? Atrévete a hacer tu propia belleza, atrévete a cultivar tu propia palabra con alma. Bien, buenas noches con todos. Primeramente, bueno, yo soy su padre Luis Enrique, pero no lo voy a hablar como padre, sino lo voy a hablar como lo que es un poeta, un escritor. Lo que el poeta hace, el artista hace, porque yo soy artista, yo soy pintor, yo soy dibujante,
retratista y he viajado por muchas partes de Latinoamérica y aquí estoy. Honestamente, ser artista, ser poeta, ser escritor, son cosas que mucha gente cree que son extraterrestres. Y menos acá en el Perú, porque la cultura está muy venidamente acá en el Perú. Acá engañan a la gente con otras cosas, les preparan otras cosas para que piensen, prácticamente le ponen acá en la cabeza otras cosas. En este caso el poeta lo veo que viaja. Hay muchos que van de acá, van como agregados culturales y pagados por los gobiernos. Van pagados, se pasan una vida, pero van motivando que representen a un gobierno que sencillamente a nosotros no nos representa. Sin embargo, veo que hay jóvenes poetas, hay escritores, hay artistas que viajan con la suya, con su bolsillo. ¿Me entienden? Y eso es lo más importante, que tienen pasión. Porque si no tienen pasión, mejor que se dediquen a otra cosa. Que viajan realmente. Es un embajador autodidacta. Que nadie lo está patrocinando, sino que él mismo está ahí. Mi patrimonio es eso. Que yo me enorgullezco de lo que es el poeta, lo que es el escritor. Y si lo que está haciendo, que lo haga y lo siga haciendo por delante. Y eso es importantísimo, que estos libros hay que saberlos valorizar. ¿Por qué? Porque están representando. Lo que está haciendo el poeta, lo que está haciendo el escritor en Colombia, está escribiéndole a un país. Y eso lo de allá lo agradece, lo de allá lo siente, lo entrevista, lo llama. ¿Por qué? Porque le está abriendo, y eso es importantísimo. Así también yo pintaba para los países donde estaba yo. Entonces ellos me agradecían y me reconocían. Y ahora cuando voy con los brazos abiertos, ¿no? El camino es largo, es culebrero, pero tiene usted que seguir para adelante nomás. Y eso es lo que, hasta que vea, por lo menos a mí me alcancen los años para verlo, digamos, en otros momentos, por lo menos reconocido en algo acá en el Perú. Reconocido en algo. Eso es. Estuve escuchando acerca de la respuesta que Quique nos comentaba acerca de cómo realiza un trabajo. Prácticamente en una cuestión pensamiento, pero es prácticamente lo que los chicos, los jóvenes de ahora, muchos lo hacen, muchos lo deberían de comenzar a hacer, que se llaman proyectos de vida. Porque también inclusive me gustaría hacer esa pregunta, ¿no? O sea, estás haciendo lo que te gusta. ¿Hasta dónde quieres llegar? Y chicos, acá me gusta trabajar más con los chicos porque los chicos te dan una energía distinta. Y los chicos no son el futuro, son la realidad del momento. Los chicos, esto debería ser entretenido y divertido, pero siento que para ellos es así. Por eso que están acá, no se han prestado mucha atención y los chicos se hacen esta idea con lo que tú acabas de mencionar, con lo que acabas de hacer, con lo que todos estamos acá atendiéndote y de alguna forma u otra, porque nos gusta esto, los chicos también veo con este proyecto de vida. Pero todo proyecto de vida tiene que llegar, como lo que decías, Quique, ¿a dónde? ¿Cómo finalizas eso? Los chicos háganse eso, proyectos de vida. De acá a un año, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? De acá a 3 años, ¿qué es lo que puedo hacer? De acá a 20 años. Y gracias por estos acercamientos que tienes. Muchas gracias. Sigue adelante y quiero esta respuesta. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres hacer? Gracias. Richard Benítez, presidente de la Asociación de Salud del Malta, del cual soy embajador. Un gusto realmente para mí estar acá con el señor Enrique. Estaba escribiendo una historia en un cuaderno que tengo de diario. Y pues digo, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empezar? ¿Pero cómo? Como usted me dice, ¿cuántas ortografías, no? ¿Cuántas ortografías estaré teniendo aquí, no? Algo así. Pero realmente estoy con un cliente
está haciendo. Lo que más, ahorita aporto, o sea, lo que más me encanta, lo que usted hace, se acerca a los colegios, cosa que ahora, hoy en día, los niños ya prácticamente no quieren leer, están en la computadora, con los celulares, jugando otras cosas, tal vez aportando cosas que no deben ser, ¿no? Y eso me encanta usted, ahorita lo que usted dice, a los colegios, a los niños, y las mamás que tienen hijos pequeños, ¿cómo no? Seguir inculcándoles esos valores, a leer, porque casi nadie lee libros, hasta yo de repente recién estoy retomando leer libros, me dedicaba a trabajar y no leía, y recién estoy leyendo, incluso cuando uno empieza a leer le da sueño, como que los ojos se cierran a propósito, parece, no sé si a alguien le ha pasado, ¿no? Y me dice, hay un amigo que va a publicar un libro, ¿y en dónde? En la cabecita de madera, la repetí muchas veces, me dice, sí, frente al colegio, ¿estás seguro que sí? Bueno, acabo de hacer mis cosas y voy a ir, espero que sí me hagan entrar, y de veras vi la puerta abierta y pues entré. Creo que tengo bastantes motivos para sentirme orgulloso, porque acá está su señor padre, Enrique Amaya, son mis vecinos, viven en el mismo comité donde yo vivo hasta ahora, y tantos años ha pasado, ¿no? Más de 50 años, que ahora es vamos a decir que es una ciudad importante, pero ¿qué pasa con la ciudad que nosotros hemos soñado, no? Está muy alejada de la cultura. ¿Quién no conoce el Malta? El Malta pues es un colegio histórico, es el alma mater de José Carlos Mariatti, donde se han formado decenas, hasta podría decir más, hasta llegaremos pues a las 50 promociones. Para mí es un descubrimiento, porque yo te conocí como poeta, pero ahora has continuado y eres escritor, y veo la producción que tienes, y esa producción es importante, y creo que, pero hay que leerla, pues. Nos acaba de decir toda la génesis que significa crear un proyecto literario, ¿no? Mucha gente no lo sabe, ¿no? Por eso hay grandes talentos que a veces no son muy reconocidos, y son reconocidos cuando ya pasan muchos años, y creo debemos apoyar y difundir. Y yo también estoy de acuerdo contigo. Creo que el pueblo que no tiene historia y que no tiene arte es un pueblo pues, que prácticamente no existe, ¿no? Que tengamos un embajador cultural como tú. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Ella pertenece a la Asociación de Ex Alumnos del Colegio Malta. Buenas noches. Quisiera hacer una pregunta para no tanto de libros, sino al escritor. ¿Qué carrera estudiaste para llevar esta carrera? O sea, para ser escritor, ¿y cómo haces, por ejemplo, para escribir y como tienes una idea, para retener las ideas y poder plasmarlas en el papel? Yo tengo un pequeño blog donde escribo, yo le llamo expresiones, letras, expresiones, y a veces tengo la idea en la cabeza y no sé cómo plasmar, se me bloquea. Bueno, ante todo ustedes, buenas noches, docente. Bastante acá mi amigo, ¿no? De dedicarse a una profesión, ¿no? En el cual él nace. Lamentablemente en este mundo, en esta sociedad que existe, ya no es así, pues, todo es, estamos como un robot, ¿no? Todo es plata, 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 y lamentablemente en estos tiempos pues uno se vuelve como un lumpen, ¿no? Mayormente. Es difícil encontrar así compañeros o vecinos que se dedican a la lectura, algo que les guste por vocación. Ya no hay en estos días, completamente se ha desaparecido. Este sistema de ahora lo que te hace solamente es dinero, 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 plata, 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 y no hacer lo que te gusta realmente, ¿no? Por eso acá admiro bastante al amigo Maya. Rápidamente, la pregunta de Rodolfo viene con la pregunta de Gina.
Y ese era mi interés. Uno, que conversaran, digamos, con un escritor en persona y supieran un poco acerca de cómo trabaja un escritor. Y lo otro era tratar de aportarle a alguien para que también pueda hacer realidad algún proyecto literario que tenga. Por ejemplo, Gina me dice, Gina, yo la conocí cuando estaba, creo que tercer año de secundaria. Ella, desde esa edad, ya tenía inquietudes literarias y artísticas. Te voy a dar un poco, no el secreto, sino porque quien te habla trabaja o copia a los grandes. Desde pequeño me gustó mucho leer los libros de entrevistas de Vargas Llosa, entrevistas de García Márquez, porque ahí te dicen lo que no dicen en sus libros. ¿Sabes, por ejemplo, cómo trabajaba Chabuca Granda? Chabuca Granda trabajaba lo siguiente. Chabuca Granda, o sea, no es que uno se siente, acá está el papel o la computadora, yo me siento, bueno, vamos a ver qué se me ocurre, vamos a ver cómo sigo, ¿no? Chabuca Granda y los Beatles, John Lennon y Paul McCartney, ¿cómo trabajaban? O sea, primero pensaban en qué canción, que voy a escribir a José Antonio con su caballo. ¿Quién es José Antonio? Bueno, es un señor con su gorro, con su poncho y señor altivo. Entonces, ella lo que hacía primero es contarse el cuento en su cabeza primero. O sea, va a empezar así, que el señor entra con su caballo, y luego el señor se va, se muere, yo qué sé. O sea, primero se cuenta la historia. O sea, primero tú tienes que contarte la historia completita, cual película en tu cabeza. Una vez que tengas la historia completita, cual película en tu cabeza, ahí recién te sientes. Si Chabuca no tenía la historia primero contada en su cabeza, no se sentaba a componer. John Lennon y Paul McCartney trabajaban del mismo modo. Oye, compadre, ¿de qué vamos a escribir? Ah, ya, vamos a escribir de Penny Lane. Sí, porque Penny Lane es una enfermera que cuidaba en el hospital. Ah, ya, listo. Ok, pero Penny Lane es joven o vieja. Bueno, ya listo. Y Penny Lane, bueno, ya al final se enamora, tiene 2 hijos. Se contaban la historia. Ya, compadre. Y se metían, como ellos estaban de gira, en su cuarto de hotel. Y no salían. Ojo, ese es otro dato que le puede servir también a Murillo y a Gina. Y no salían hasta que estuviera terminada la canción. Vargas Llosa primero se cuenta la historia, se la cuenta, luego de eso él hace como un mapa en donde él va contando, bueno, pues conversaciones de la catedral, Zabalita, el chofer Ambrosio, luego la dictadura de Doría, y así, y el bar, el periodismo, los nightclubs, porque Vargas Llosa tiene muchas cosas de la noche, de nightclub, de la noche. Y al final, bueno, listo, y al final se descubre que el chofer, el negro Ambrosio, era el marido del papá de Zabalita, una cosa así. Entonces usted salió a conversación en la catedral. Entonces el primero, y ya eso todo lo tenía mapeado, yo mismo lo hice, ¿no? En una pizarra lo tenía todo mapeado, y cuando ya tiene toda la historia completa, no la ha escrito todavía, la tiene en su cabeza ahí mapeada, se siente a escribir y Vargas Llosa la escribe de una. A eso se le llama el magma. ¿Qué se llama? El Vargas Llosa lo denomina así, el magma. ¿Qué cosa es el magma? El magma es cuando tú botas toda la historia, con errores, contradicciones, fallas ortográficas, lo botas todo. Y una vez que lo botaste, lo botaste. Y ya luego de ahí viene la otra etapa, ya que es la etapa técnica y la etapa de la corrección. Fue una historia que yo empecé a contarme en mi cabeza, ¿sabes desde qué año? En el año 2000, si no me equivoco, 2006. Sé de la historia de Cucharita en el año 2006 y me la empecé a contar en mi cabeza. Me contaba. ¿Sabes, Gina? ¿Sabes, Murillo? ¿En qué año acabé de contarme la historia en mi cabeza? Fue en el año 2022. La capital de la salsa, primero me conté la historia y luego la escribí. Si yo te enseñara, Gina, el magma, o sea, ese primer borrador en donde boté todo, lo botaba así, si tú leyeras, si ustedes leyeran el magma, ese primer borrador, yo les juro que les parecería un escrito de un niño de inicial. Ya damos término a esta reunión. Reiterar, estoy a la orden, estoy al servicio mientras esté acá. Creo que sí voy a celebrar mis 50 años acá, yo cumplo 50 el 16 de agosto. Ya luego de eso ya estaría regresando
a Colombia. O sea, por lo tanto, si alguno de ustedes quiere tener mi trabajo, de este libro Cucharita solamente tengo 3 nada más, de los 1300 y tanto que hice, solamente me quedan 3. Si alguno de ustedes lo quiere, es 15 soles, y si alguno de ustedes quiere La capital de la salsa, el costo es de 25 soles por el día de hoy, ¿no? Simplemente, primero agradecerle a la presencia, primero de mi familia. Acá está mi hermano, que es como mi segunda mamá, acá está mi señor padre, están mis amigos del tiempo de Círculo del Sur, está mi amigo Junior Rote, de cuando formamos el grupo Círculo del Sur, y ahí están tus poemas también, en el primer libro, ahí están tus poemas. Él ya se retiró de la poesía, se retiró. Mi amigo periodista Jesús, en fin, están los históricos Bolches, está el dirigente Rubén Vega, esta gente de la Asociación de Exalumnos del Colegio Malta, del cual soy embajador cultural. Acá está el presidente, Richard Benítez, también Gina, parte de la directiva. Hay amigos que están desde los tiempos en que comenzamos a esto, en el año 2002. ¿Ustedes saben cuántos talleres he realizado después de los primeros que realicé con ustedes? El otro día estaba haciendo un número y ya llegan a 400 talleres, 400. Y de los cuales el 70% ha sido gratuito. Celoso estoy pa' que miren, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire. Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Permita que me arrepienta, oh mi bella cenicienta. De rodillas mi presencia, si mi ausencia fue tu afrenta.